Y listo, ahora sí, cuando quieran empezar. Es un placer para mí presentar dentro de esta sesión del encuentro conjunto de la Sociedad Matemática Española y la Sociedad Matemática Mexicana el trabajo Algoritmos efectivos para el cálculo de homología en espacios topológicos finitos, que es un trabajo conjunto de Julián Cuevas Rozo y Laureano Lambán, Ana Romero y Humberto Sarriá, de las Universidades de La Rioja en España y Nacional de Colombia. Así que tienes la palabra, Julián. Perfecto, Eduardo, muchas gracias. Eh, bueno, pues como lo dijo Eduardo, voy a hablar sobre algoritmos efectivos para el cálculo de homología en espacios finitos. Trabajo conjunto con Laureano Lambán, Ana Romero y Humberto Sarria. Primero, pues agradecer a los organizadores del evento por permitirme participar. Y bueno, digamos que en esta charla voy a hablar brevemente sobre algunos conceptos relacionados con espacios finitos, algunos métodos de reducción puntual y cómo hemos logrado calcular homología en una clase de espacios finitos que son los espacios finitos H regulares. Entonces, bueno, decir que la charla, por supuesto, se apoya en la teoría de espacios topológicos finitos, una teoría que ha experimentado un gran impulso gracias a la variedad de trabajos que se han sido desarrollados por diferentes autores en los últimos años, aunque los resultados más relevantes de esta teoría fueron establecidos hace un buen tiempo. En particular, pues Stone había caracterizado y descrito los tipos de homotopía de espacios finitos, mientras que McCord en ese mismo año estableció una relación entre los tipos de homotopía débil y de los espacios finitos y de los complejos simpliciales finitos. Entonces, estos trabajos independientes fueron el punto de partida para el desarrollo de nuevas técnicas para el estudio de invariantes de espacios finitos, que ha, pues, digamos, derivado en, como ya hemos dicho, en diferentes trabajos de distintos autores, y pues que nosotros también hemos logrado estudiar estos invariantes. Entonces, pues primero decir qué son los espacios finitos. Simplemente aquí recordamos la definición de topología. Un espacio finito es un espacio topológico cuyo conjunto subyacente es finito. Veremos este símbolo a lo largo de la charla. Este UX es el abierto minimal del elemento X, es decir, la intersección de todos los abiertos que contienen a ese elemento. Y pues la colección de estos abiertos minimales forma una base para la topología del espacio. También recordamos la definición de un espacio finito T0. Es un espacio en el cual para puntos diferentes del espacio sus abiertos minimales son distintos. Existe una definición de una matriz especial, digamos, bastante relacionada con los espacios finitos. Es el concepto de matriz topogénea. Lo interesante de estas matrices es que toda matriz topogénea induce una topología sobre un conjunto y de manera recíproca toda topología, digamos, que tiene asociada una matriz topogénea. La definición, digamos, que es esta que aparece en pantalla, y podemos decir de alguna forma que los espacios finitos son lo mismo o se pueden ver como los mismos objetos que las matrices topogéneas. Otro concepto relacionado con los espacios finitos es el concepto de conjunto preordenado. Se puede definir un preorden en los espacios finitos de esta forma, que aparece en pantalla, y digamos que también se puede decir que los conjuntos finitos preordenados son lo mismo que los espacios topológicos finitos, y en particular los posets finitos son los, digamos, están relacionados con los espacios topológicos finitos TC. En términos de este preorden, pues el abierto minimal de un elemento es el conjunto de los elementos Y que están en X, que son menores o iguales que el elemento de X minúscula. Y este símbolo, que también lo veremos por ahí, es esta Fx, que denota las cotas superiores o los elementos mayores o iguales que X. También existen estas versiones tilde, que de pronto las veremos más adelante. Y también hay una definición de matriz de Stone de un espacio finito que básicamente, desde el punto de vista del poset asociado, es la matriz de adyacencia del diagrama de Hasse. Digamos que los espacios finitos están relacionados también con complejos simpliciales. Recordamos que desde el punto de vista topológico, un complejo simplicial pues representa un espacio topológico formado por el pegamiento bajo ciertas condiciones de puntos, aristas, triángulos, tetraedros y sus análogos n-dimensionales. Para cada
complejo simplicial finito K existe un poset asociado, un poset de caras, que es el poset de símplices de K ordenados por inclusión, es decir, por ejemplo, para este complejo simplicial K de la izquierda existe un espacio finito asociado a la derecha, y de manera recíproca para todo espacio finito T0 X existe su complejo de orden asociado, que es un complejo simplicial cuyos símplices son las cadenas no vacías de X. Entonces, por ejemplo, para el espacio finito de la izquierda tenemos su complejo de orden a la derecha. ¿Y qué es lo interesante de esta relación entre espacios finitos y complejos simpliciales? Es este teorema de McCord, que nos dice que existe para cada espacio topológico finito X una equivalencia de homotopía débil entre la realización geométrica del complejo de orden asociado y el espacio finito X, y de manera recíproca para todo complejo simplicial finito K existe una equivalencia de homotopía débil entre su realización geométrica y su poset de caras. Es decir, digamos que este resultado permite calcular invariantes homotópicos, ¿cierto? En particular la homología de una topología finita usando herramientas de los complejos simpliciales. Sin embargo, los complejos simpliciales asociados a estos espacios finitos pues son grandes, digamos, y por esta razón estamos interesados en calcular su homología e invariantes homotópicos de espacios finitos directamente sobre los posets. Bueno, el programa, digamos, estos algoritmos que hemos logrado desarrollar, permítame un segundito, estos algoritmos que hemos logrado desarrollar y que vamos a describir a continuación, pues los hemos, digamos, implementado en el programa Kenso. Kenso es un programa, digamos, dedicado a la topología algebraica, desarrollado por Francis Sergerard y algunos colaboradores. El objetivo principal de Kenso es, digamos, tratar con espacios de naturaleza infinita. Es un programa que está, digamos, desarrollado en Common Lisp y digamos que resulta en este momento ser el único programa capaz de hacer estos cálculos sobre estructuras infinitas. En particular, pues permite el cálculo de homología y de grupos de homotopía de espacios que no habían sido conocidos anteriormente, sin la ayuda de Kenso. Y entonces, ¿por qué estamos interesados en usar Kenso? Bueno, pues porque podemos usar las capacidades de Kenso para tratar con matrices, complejos de cadenas y calcular homología. Y por otro lado, pues podemos dotar a Kenso de nuevas herramientas para tratar con un nuevo espacio, un nuevo objeto matemático que son los espacios topológicos finitos. Entonces, pues a continuación vamos a mostrar algunos de los, digamos, algoritmos que hemos podido desarrollar en Kenso para tratar con espacios finitos. Por ejemplo, existen unos métodos de reducción puntual. Digamos que aquí hablamos del concepto de bitpoint en un espacio finito. Un bitpoint es, digamos que puede ser identificado visualmente muy fácil, es un elemento del espacio del cual parte una única arista o al cual llega una única arista. Por ejemplo, en este espacio finito aquí a la izquierda, X3, hay una única arista que parte de él hacia arriba, digamos. Entonces, ese sería un bitpoint. Por ejemplo, X4 aquí a la derecha también. Tenemos que existe una única arista que llega a ese elemento. Entonces, en este caso, X3, X4 son bitpoints. Nosotros lo que hacemos es identificarlos con estas matrices, en particular en esta matriz de Stonk, digamos unas propiedades que nos permiten identificarlos fácilmente. ¿Y qué es lo interesante de los bitpoints? Lo interesante es este resultado de Stonk que dice que la eliminación de bitpoints no cambia el tipo de homotopía del espacio, es decir, existe una equivalencia de homotopía entre X menos el bitpoint y el espacio inicial. Así que, por ejemplo, si tenemos un espacio finito como el de la izquierda, podemos ir identificando bitpoints e ir eliminándolos uno por uno. Por ejemplo, acá X1 es un bitpoint, lo podemos eliminar del espacio. X6 también es un bitpoint, lo eliminamos.
X7 resulta ser un bit point, lo eliminamos y al final quedamos con un espacio sin bit points. Este se llama núcleo, este es el núcleo de un espacio finito. Y bueno, digamos que sabemos que digamos, hay invariantes, digamos, mantienen el mismo tipo de homotopía. En particular, sus grupos de homología son los mismos, ¿cierto? Son isomorfos a los grupos de homología del espacio inicial, así que podemos calcularlos, por ejemplo, en este espacio más pequeño. También hay otro tipo de reducción puntual, es la eliminación de weak points. Entonces, digamos que fueron puntos encontrados por Barmak. Este concepto es introducido por Barmak. ¿Qué es un weak point? Pues es un elemento de un espacio finito en el cual el conjunto de elementos comparables con él es contráctil. Contráctil en este contexto significa que su núcleo, es decir, la eliminación de bit points, digamos que nos lleva a un único punto. Entonces, por ejemplo, en este diagrama de la izquierda vemos que X10 es un weak point. ¿Por qué? Porque los elementos que son comparables con él, en este caso el subespacio que está en rojo, digamos que lo extraemos aquí a la derecha y observamos que su núcleo, pues al eliminar todos los bit points de ese subespacio, se reduce a un punto. Entonces, digamos que habiendo implementado un algoritmo para calcular el núcleo, para eliminar bit points de un espacio finito, pues también podemos identificar weak points fácilmente. ¿Qué es lo interesante de los weak points? Pues este resultado de Barmak, que la eliminación de weak points no cambia el tipo de homotopía débil de un espacio finito, y por lo tanto digamos que podemos usar esas reducciones puntuales también para nuestros propósitos. Bueno, una vez hemos desarrollado, digamos, algoritmos para identificar bit points, para identificar weak points, para eliminarlos de un espacio finito, entonces pues nos concentramos ahora en cómo calcular grupos de homología de espacios finitos, en particular de espacios finitos H regulares. ¿Qué es un espacio finito H regular? Un espacio finito H regular es un espacio en el que cada elemento X satisface la siguiente condición, es que el útil de X, es decir, los elementos que están por debajo de X, en el diagrama de Hasse, es un modelo de la esfera n-1 dimensional, donde n es la altura de X en el poste. Aquí la palabra modelo significa que el útil de X tiene el mismo tipo de homotopía débil de esa esfera. Entonces, por ejemplo, este espacio aquí a la izquierda, pues es un modelo finito para S0. El que está en la mitad es un modelo finito para S1 y el que está a la derecha es un modelo finito para S2, la esfera 2-dimensional. Ejemplos de espacios H regulares, pues los poses de caras de CW complejos H regulares, también un concepto introducido por Barmak y Minian. En particular, pues los poses de caras que dijimos anteriormente de complejos simpliciales son también espacios H regulares. Digamos que esos son los ejemplos de espacios H regulares que existen en la literatura. Y este, por ejemplo, que no se encuentra en la clasificación que vimos anteriormente, es decir, este no es el poset de caras ni de ningún complejo simplicial, ni de ningún CW complejo H regular. Entonces vemos que es H regular, pues porque cumple la condición, es decir, cada punto rojo que vamos señalando en pantalla, lo que está por debajo de él en el diagrama de Hasse es lo que está pintado en azul. Vemos que en este caso este X es de altura 1, lo que está por debajo tiene que ser un modelo finito para ese 0. Vemos que sí lo cumple, lo mismo para este punto. Para este punto, lo que está por debajo, es decir, el subespacio azul, tiene que ser un modelo finito para S1, efectivamente lo cumple. Lo mismo este punto, aquí tenemos un subespacio, un modelo para S2 y lo mismo para este. Es decir, todos los puntos satisfacen la condición de H regularidad que estábamos buscando. ¿Y por qué nos interesan los espacios H regulares? Pues porque hay resultados teóricos que digamos, permiten encontrar un complejo de cadenas, digamos, muy particular. Hay unas fórmulas teóricas que nos permiten calcular un complejo de cadenas y, por supuesto, calcular su homología. Aquí recordamos muy rápidamente lo que es un complejo de cadenas, una sucesión de grupos abelianos y unos homomorfismos que llamamos
aplicaciones diferenciales de cierto grado, ¿cierto? Y que satisfacen esta condición, es decir, que la composición de dos aplicaciones diferenciales consecutivas es la aplicación nula, ¿cierto? Y los grupos de homología que llamamos, pues es simplemente estos grupos cocientes. Entonces, pues para calcular homología, ¿qué necesitamos? Calcular un complejo de cadenas. Entonces, está este resultado de ciancidiotina que nos dice que para espacios H regulares podemos construir unos grupos abelianos, que son estos de acá, estos CN, estos grupos de cadenas, y las aplicaciones diferenciales que conectan esos grupos, pues están dados por esta, digamos, esta fórmula que aparece en pantalla. ¿Qué hemos hecho nosotros? Digamos que hemos tomado estos resultados teóricos acerca de espacios H regulares y lo que hemos hecho es hacer versiones constructivas de estos resultados pues para poder implementarlos en Kenzo y así lograr calcular homología de espacios H regulares. Entonces, a modo de ejemplo, ¿cómo funciona nuestro algoritmo? Pues consideramos un espacio H regular, en este caso, este modelo finito para el plano proyectivo. Se puede, digamos, ver que es un espacio H regular, efectivamente. Lo que hacemos es ir calculando los grupos de cadenas, en este caso el C0, es, digamos, suma directa de tres grupos que representan, perdón, me voy acá atrás, representan los elementos minimales del espacio, en este caso X1, X2, X3, es decir, es esta suma directa de acá y la aplicación diferencial de la aplicación nula. Entonces ya tenemos, digamos, un primer paso en este complejo de cadenas que tenemos que definir. Para calcular el C1, pues miramos, digamos, la fórmula de ciancidiotina. Lo que hacemos es calcular cada uno de estos sumandos directos, en particular, digamos, el H0, la homología reducida de Hugo Rho4, butil de 4, sería digamos, este camino de aristas, ¿cierto? Lo podemos interpretar como caminos de aristas en el diagrama de Hasse. Es lo mismo para los otros elementos de altura 1, pues se calculan sus respectivos sumandos. Al final, pues obtenemos nuestro grupo de cadena C1 y la aplicación diferencial, digamos que también la podemos calcular. Así que ya tenemos nuestro C1 de manera análoga del C2. Digamos que aquí hacemos uso recursivo de lo que ya hemos hecho en altura 1 para calcular este C2, que tiene que ver con elementos, como dice acá, de altura 2, como decía la fórmula allá de ciancidiotina. Cada uno de estos sumandos, digamos que lo calculamos, por ejemplo, para X10 calculamos el grupo de homología del subespacio que está en azul. Por supuesto, hacemos uso, como ya dije, de manera recursiva de lo que ya hemos hecho en altura 1. Obtenemos una expresión para esos sumandos como generadores, ¿cierto? Es decir, un generador de este ciclo que aparece aquí en azulito. Y por lo tanto obtenemos el grupo de cadenas de orden 2 y su matriz diferencial, o sea, su aplicación diferencial. Es decir, podemos construir el complejo de cadenas asociado y a partir de él calcular su homología. Esto lo hemos, digamos, implementado en el sistema Kenzo para espacios finitos H regulares. Una vez hemos calculado esos complejos de cadenas, digamos que hemos incorporado una técnica, que es la técnica de usar campos de vectores discretos para hacer reducciones de estos complejos de cadenas. Entonces, lo primero que tengo que decir es la definición de emparejamiento de Morse homológicamente admisible. Digamos que aquí en pantalla está la definición de ese emparejamiento que se hace en el diagrama de Hasse del espacio finito asociado. Digamos que es un poco más sencillo de ver aquí en nuestro ejemplo. Aquí consideramos de nuevo nuestro espacio anterior, el modelo finito del plano proyectivo, y lo que hacemos es un emparejamiento, es decir, un conjunto de flechas disyuntas, ¿cierto? En este espacio. Observamos que no todos los puntos están emparejados, por ejemplo, X2, X9 y X13, que están en azul, no están emparejados, así que esos puntos los llamamos puntos críticos. Y digamos que los puntos como X1, X5, de los que parte una flecha, los llamamos pues fuentes,
y a los que llegan flechas, como en este caso X12 y X10, pues lo llamamos objetivos, digamos. Es decir, este espacio finito queda partido, ¿cierto? Hay una partición de ese espacio finito en 3 conjuntos: conjunto de fuentes, de objetivos y de puntos críticos. ¿Y qué es lo interesante de estos emparejamientos de Morse homológicamente admisibles? Pues que esos emparejamientos de Morse sobre el espacio H regular representan al mismo tiempo campos de vectores discretos admisibles en el complejo de cadenas asociado que construimos anteriormente. Aquí está la definición de campo de vectores discretos, digamos que ha sido una técnica empleada en complejos de cadenas para hacer reducciones de esos complejos de cadenas gracias a resultados como este de Ana Romero y Francis Sergerard, que nos permite, digamos, asegurar que gracias a un campo de vectores existe una reducción canónica del complejo de cadenas asociado. La reducción, digamos, que está dada por una fórmula que podemos aplicar a nuestras matrices que calculamos anteriormente. Y entonces, pues, lo que hacemos nosotros es lo siguiente: dividir cada una de las matrices que representan las aplicaciones diferenciales que calculamos arriba en 9 bloques, ¿cierto? De esos 9 bloques nos quedamos solamente con 4, que son los que nos interesan según la fórmula de los resultados teóricos anteriores. Gracias a esos 4 bloques, que es lo que aparece aquí a la izquierda abajo, hacemos operaciones de columna para lograr una matriz identidad aquí. Digamos que la idea es de formar ahí una matriz identidad, es ya no tener que calcular esta inversa que estoy mostrando aquí en pantalla, sino que simplemente ya se obtenga, digamos, la operación ya hecha con la matriz inversa. Entonces, calculamos, digamos que usando esa relación que veíamos anteriormente, pues unas nuevas matrices diferenciales. Entonces, en nuestro caso, pues ya vimos el emparejamiento de Morse, tenemos una partición del espacio. Cada una de las matrices que ya habíamos mostrado anteriormente la partimos en 9 bloques. De esos 9 bloques nos quedamos solamente con los 4 que están en rojito, es decir, estos que están acá. Hacemos operaciones de columna para lograr, digamos, una matriz identidad en cada uno de esos bloques a la izquierda y en la parte de arriba. Y finalmente, pues obtenemos unas matrices más pequeñas, ¿cierto? Con unos tamaños más pequeños que describen un nuevo complejo de cadenas, digamos, reducido. Entonces, esta técnica también la hemos implementado en Kenso, es decir, en los algoritmos que hemos descrito de cálculo de homología, pues también hemos logrado calcular campos de vectores sobre espacios finitos, y por supuesto estas reducciones también la logramos hacer, es decir, podemos construir el complejo de cadena reducido de un espacio finito H regular y por supuesto calcular homología gracias a esos complejos de cadenas. A modo de conclusión, pues simplemente decir que estos algoritmos que hemos mostrado han sido implementados en el sistema de álgebra computacional Kenso, como ya hemos dicho. Hemos dotado a Kenso de nuevas herramientas para trabajar con espacios finitos. También se ha hecho un trabajo conjunto con Miguel Marco, el profesor Miguel Marco de la Universidad de Zaragoza y el profesor José Divazón de la Universidad de La Rioja. Hemos desarrollado una interfaz entre el sistema de álgebra computacional Sage y Kenso. Entonces, gracias a esa interfaz, pues hemos logrado que los algoritmos que desarrollamos sobre espacios finitos y que desarrollamos en Kenso, pues también puedan ser usados desde Sage. Y nada, pues digamos, decir que nuestro programa, hasta nuestro conocimiento, es el único software capaz de calcular homología de espacios finitos directamente sobre los posets, sin necesidad de irnos a los complejos simpliciales. Y por supuesto, como ya hemos visto, la técnica de calcular emparejamientos de Morse homológicamente admisibles, pues nos permite hacer reducciones de los complejos de cadenas. Así que una pregunta natural es cómo encontrar emparejamientos de Morse más grandes, ¿cierto? Con una mayor cantidad de aristas para hacer pues, reducciones aún más grandes de los complejos de cadenas. Y entonces, pues lo que estamos haciendo es
intentar explorar diferentes técnicas para este propósito, ¿no? Encontrar emparejamientos de Morse homológicamente admisibles más grandes en espacios H regulares. Y bueno, yo creo que eso es todo. Muchas gracias. Y aquí están algunas de las referencias que hemos seguido nosotros en nuestro trabajo. Bueno, muchísimas gracias, Julián. Yo no sé si nos da tiempo también de hacer alguna pregunta a Julián, o lo dejamos el vídeo grabado para que luego puedan hacer otras preguntas otros asistentes o los que vean el vídeo. Vale, pues yo no tengo ninguna pregunta. Muchísimas gracias. Sí, yo no sé si, Julián, yo tengo una curiosidad de si en la búsqueda de estos emparejamientos de Morse para luego producir las reducciones, si es mejor, o si os habéis planteado si es mejor ir a buscar siempre los más grandes, aunque cueste un poco más encontrarlos, o buscar algunos que sean suficientemente grandes pero rápidos de encontrar, por algún tipo de regularidad o alguna cosa así. Ok, sí, digamos, como tú dices, ¿no? Puede haber un costo de intentar encontrar unos emparejamientos más grandes que pueda, digamos, ser más costoso que calcular la homología digamos, directamente sobre el complejo de cadenas encontrado. Digamos que como tú dices, una pregunta natural. Estamos intentando, de hecho ya hemos hecho algunos experimentos, digámoslo así, con algunas estrategias para encontrar campos de, digamos, emparejamientos de Morse más grandes. Lo que hemos hecho es, digamos, cambiar diferentes formas de escoger estas aristas. A veces lo que hacemos es escoger las aristas por orden ascendente, pero pues obviamente se puede hacer en diferentes órdenes. Entonces, digamos que todos esos resultados pues nos han dado resultados satisfactorios, ¿cierto? Hemos encontrado que el cambiar, digamos, de estrategia de escogencia de estas flechas sí que produce campos más grandes, ¿cierto? Emparejamientos más grandes y sí que mejoran un poco el cálculo de homología, ¿no? Como tú dices, pues habrá que evaluar cuando encontremos de pronto otras técnicas. De pronto estamos investigando en este momento técnicas de Machine Learning para intentar encontrar estos emparejamientos y bueno, como tú dices, evaluar a ver si es realmente más beneficioso, digámoslo así, en términos computacionales, encontrar estos campos de vectores más grandes o, como tú dices, más pequeños, pero que sean más rápidos de encontrar. Entonces, digamos que estamos justo en esa etapa de evaluar estas técnicas. Bueno, muchas gracias. Bien.